Bueno, la pregunta de Jimé es si es que hay que subir esta tarea que le hemos pedido para hoy en el aula. Y nosotros queremos que esta tarea sea trabajada con más profundidad, que sea subida hasta el día 30 de julio, para que así nosotros podamos revisar, que tengan más tiempo para leer los textos de Rosana Huber, que puedan pensar mejor los recursos que ella propone para revisar sus preguntas, eh, que, bueno, que trabajen mucho también haciendo alusión a lo que han escuchado en las entrevistas que hemos puesto a compartir en los relatos de las referentes y referentes de las organizaciones, porque ahí también uno tiene como letra para mirar ¿no? cómo construyen su mirada del territorio y entonces volver a pensar las preguntas que estamos haciendo. Hay varios recursos dentro de estas dos unidades que hemos tenido que les pueden servir para pensar estas entrevistas. Bueno, sobre todo, digamos, también el modo de construcción de conocimiento que propone Rosana Huber, que en este caso es en el marco de esta entrevista, de una entrevista no directiva. Así que 30 de agosto vamos a dejar la tarea subida, pero para el 30 de agosto, ¿sí? Para que puedan subirla el 30 de agosto, con todo esto que estamos diciendo. 30 de julio, Rosa. Habiendo profundizado. Ay, perdón, 30 de agosto. Ya estamos tan cansados que yo creo que hoy ya no funciona con cordura. 30 de julio, así nosotros esa semana de mesas de exámenes que no vamos a tener clases, nosotros podemos como docentes mirar, hacer devoluciones, y cuando comencemos el 16 de agosto las clases, podamos designarles una organización social a quien van a entrevistar y hacer el primer ejercicio. Ese ejercicio que van a hacer ustedes necesitamos que lo graben, porque lo que vamos a hacer como docentes también es escuchar y hacer que ustedes se escuchen, ¿sí? Para mirarse también y revisar que no preguntaron, que no salió, pero también pensar en cómo preguntamos, ¿no? Cómo construimos cómo construimos esa conversación. Si pudo ser una conversación, si no pudo ser una conversación, bueno. Porque de la autocrítica uno puede mejorar también, ¿no? Porque no es cómo hago la entrevista, es cómo construyo conocimiento con el otro, con la otra. Yo me acuerdo que mi primera entrevista de trabajo de campo para mi trabajo de tesis, era tesina en el San Martín de Porres, antes de hacer la licenciatura, hice un trabajo sobre el rol de las mujeres rurales campesinas en el marco de la Fundación Fundapaz. Y entonces, lo que hicimos con mi director de tesis es hacer la primera entrevista y después escucharnos. Y entonces había preguntas de cuál es el caballo, cuál es el color, digamos, del caballo blanco de San Martín. ¿Se entiende esto? Una pregunta que la respuesta estaba siempre hay una respuesta implícita, ¿sí? En la pregunta que yo hago, pero cuando son preguntas que ya tienen la respuesta, es como, y sí, es blanco, ¿qué me van a contestar? Entonces, esa fue mi primer herida narcisista este, respecto de mi rol de entrevistadora. Y creo que todavía tengo mucho para aprender, así que no se asusten, no se preocupen, porque eh, este, bueno, vamos a aprender mucho de esto, ustedes también van a aprender mucho de esto y vamos a tratar de que sea lo más respetuoso y más cuidadoso ese encuentro con esa organización. ¿Sí? ¿Quién más quiere compartir el ejercicio que les habíamos propuesto para hoy? ¿Se escuchó la pregunta o no? ¿Qué pasó?
Hola, profe. Hola, Franco. Dime. Bueno, paso a compartir entonces las respuestas, las preguntas que hemos generado con mi grupo. Y bueno, basándonos de esto de no caer, digamos, en preguntas estándares que sean como un cuestionario, que no se convierta en una receta, digamos. Este, bueno, primero hemos tomado el eje con respecto a la historicidad. Y las preguntas son, ¿cómo surge la organización? ¿Quiénes fueron los impulsores y cuáles fueron los objetivos que los movilizó? ¿Cuáles fueron las experiencias como grupo que destacan desde sus comienzos hasta la actualidad? ¿Y qué conflictividades o impedimentos se les presentaron desde sus inicios? No sé si está el resto de mi grupo, si quiere continuar. Sí, No, sí, si querés, digo yo. Como quieras. Ya te leo. Bueno, en la parte que sería el eje estratégico, organizativo, planteamos como preguntas, ¿cuáles roles se discriminan al llevar a cabo las actividades del día a día? ¿Qué actividades o tareas consideran importantes para aspirar al logro de sus objetivos? Luz, para que recordemos. Esa primera pregunta para que la trabajemos. Ajá. ¿Quiere que vuelva a repetir la primera pregunta? Dale. ¿Cuáles roles se discriminan al llevar a cabo las actividades del día a día? Dale, las recordemos y después trabajamos. Bien. ¿Qué actividades o tareas consideran importantes para aspirar al logro de sus objetivos? ¿Cuáles han sido sus experiencias organizativas más significativas? Y desde la creación de la organización, ¿cómo fueron evolucionando sus formas de organización y prácticas sociales? Yo lo voy a leer la última. Okay. El último. Esperen. La pregunta sobre la última que dijiste sobre el proceso de evolución también. Lo tenemos en cuenta ahí, dos elementos para trabajar. Bien. Yo sumaría uno más. Dale. Que a mí experiencias organizativas más significativas, lo ponen en el segundo eje, y en el primer eje de historicidad también hacen una pregunta similar. Bueno, experiencias que destacan desde sus... Vamos a dejar que terminen y hacemos la devolución, si te parece. Sí, marcamos eso. Eso, bien. Sí, profe, con respecto al eje de su mirada de la política y los políticos, tenemos dos, que son, ¿cuáles fueron las respuestas del gobierno provincial frente a las demandas de la organización? ¿Y cuál es su postura en relación al gobierno provincial actual? También para trabajar esa pregunta. Bien. Ok, Bueno, eso nomás, profe. Bien, muchísimas gracias. Insistimos porque cada cosa que ustedes aportan no podríamos trabajar sin eso. Bueno, entonces la primera era que habíamos hecho como una marcación, la que dijiste vos, Luz. ¿Cuáles roles se discriminan al llevar a cabo las actividades del día a día? Esa. Ajá, bueno, esa era. Miren, esa Me pregunta... parece que ahí el problema sería con la palabra discriminan. No es un Si no me problema. equivoco. No es un bien. problema. Estoy pensando en los recursos. Y entonces, yo puedo preguntar, ¿sí? Yo puedo preguntar eso y puedo hacer que comience a relatar la historia de cómo se organiza sin hacer esa pregunta tan directiva, y puedo preguntarles cómo es un día de trabajo de ustedes en la organización. Y entonces ahí ese relato va a comenzar a tener como muchas dimensiones, y en eso puedo ir como repreguntando, pidiendo que se profundice. Pero si yo les pregunto cómo es un día, reláteme cómo es un día de del trabajo de ustedes como organización,
dejo una puerta abierta para que quienes tengan que contestarme puedan describir, ¿no? De manera densa ese día a día. Y ese día a día nos va a dar elementos como para ir encontrando puntas de este relato, de esa narrativa, para profundizar. ¿Sí? Y entonces ahí va a salir, bueno, sí, son las mujeres, todas mujeres. ¿Y los varones? Bueno, no, hay muy pocos varones en la organización. ¿Y qué hacen esos varones, no? Entonces se dividen las tareas, y entonces uno entra a preguntar así. Que no es lo mismo que hacer esa pregunta así tan, ¿no? Eso es un recurso también, es un recurso que permite con mayores posibilidades, digamos, una descripción densa de la vida de la organización. Además, ahí es como que se da cuenta de que está preguntando desde la lógica nuestra, ¿no? O sea, nosotros como investigadores queremos saber cuáles son los roles que se juegan en esa organización, pero ya de por sí al preguntarlo de esa manera estamos condicionando la respuesta, porque estamos diciendo que existen roles y queremos que el entrevistado nos diga cuáles son esos roles, cuando en realidad no sabemos si existen roles establecidos, y en esa pregunta más amplia que vos sugerías, Rosa, se puede generar la apertura a otro tipo de organización que no sea por roles, ¿no? Y por él, O los que en ellos palabras tengan. sí, de Buber dice, bueno, no ir al grano, ¿no? Hay que ir el arte de la no actividad, esas preguntas que van bien al grano, que puedan responder sí o no, o la cuestión que dice Nadia con nuestros marcos referenciales. Ella también habla de decir, bueno, hacemos preguntas para la apertura del discurso, ¿sí? Ella puede ir a la clasificación ese Grand Tour, si no puedo leer Grand Tour, puedo hablar de como de Mini Tour. Pero sí, en esto de los capítulos de Buber nos da muchas herramientas para revisar todas estas preguntas. Bueno, y la otra que era, gracias José, José nos va haciendo el recordatorio buberiano. Gracias, muchas gracias, porque también eso le sirve a los estudiantes para ir como vinculando y volver al texto. El texto es maravilloso. La otra que yo había señalado, Ajá. creo que es en el orden en el que estaba, ¿cuáles son las experiencias organizativas más significativas? Ustedes díganme, compa, si es así, porque yo lo tomé nota de eso. No, sí, profe, así Así está es. anotado. Así está Así anotado. está. Y en el eje de historicidad tienen una pregunta que yo entendí que es muy similar, pero capaz que no tiene nada que ver y es un error de interpretación mío. Experiencias que destacan desde sus comienzos a la actualidad. Bueno, también uno No sé, puede esa ver es una cómo apreciación pregunta mía, eso, ¿no? ¿no? Está, Sí. puede repetirse, sí, es que es difícil distinguir un eje del otro también, están como muy vinculados. Yo decía, muchas veces cuando comience a hablar a alguien sobre una pregunta que tiene que ver con un eje, van a terminar hablando y van a dar respuesta de otros ejes. Entonces, digo, para que también ustedes lo piensen y lo vivan así, no se encorseten. Pero había otra, en la que me parece que estaba bueno hacer hincapié. Había una, ¿se acuerdan, Luz? ¿Quieres marcar para que no se olvide? Profe, de las últimas Claro, que una hemos de las leído. últimas, ajá. Bueno, les leo del último eje. No, creo que la profe se refiere es cómo fueron evolucionando sus formas de organización y prácticas sociales. La palabra evolución, ¿no? Pues miren, Sí, también el lenguaje tiene que ser lo más sencillo posible, ok. sí, pero además ahí hay una idea de evolución. ¿Qué significa? ¿Que ha pasado de ser menos mejor a más mejor? No lo sé, digo, estoy diciéndolo así en términos figurativos para que ustedes lo entiendan, ¿no? ¿Qué significa evolución? ¿Qué idea tienen ustedes de evolución o de desarrollo de una organización, ¿no? ¿Qué idea tienen ustedes respecto de eso? ¿Qué significa evolucionar para una organización social? Y es una pregunta ahí que tiene unas cuantas trampas, me parece, pero si ustedes quieren saber cómo ha sido ese proceso, digamos,
¿Qué cosas piensan que han hecho mejor? ¿Qué cosas han hecho? Profe, me retiro, sí. Está bien. Nos vemos a la vuelta y para el 30 de agosto, 30 de julio, perdón, necesitamos que respondan y suban el ejercicio completo y muy bien trabajado. Ya vamos a dejar la consigna escrita, ¿sí? Para que puedan hacerlo y nosotros podemos trabajar sobre ello. Bueno, decía, esa categoría de evolución, ¿cómo se piensa? Bien. Sí, ya les dejamos la consigna para que lo trabajen. Gracias, Jim. Bueno, esto. ¿Cuál es la idea de evolución? Y en todo caso, ¿qué queremos conocer ahí? ¿Cuáles han sido los distintos momentos de esa organización? ¿Qué cosas han cambiado en esa organización? Y bueno, las pregunto tal vez así, pero desde que comenzaron hasta hoy, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas piensan que están mejor? ¿Qué cosas piensan que todavía hay que cambiar, hay que trabajar? ¿Cuáles son las cosas que más les gustan de su organización? No sé, pero pensar ahí creativamente también. Ajá, ¿hubo cambio? ¿Cuáles? Dice Silvia. ¿Usted cree que hubo algún crecimiento? Bueno, por ahí también, ¿no? Evolución y crecimiento, Silvina, están de la mano. Porque en realidad decir qué significa crecimiento para nosotros, ¿sí? Y qué puede significar crecimiento para ellos. Entonces, crecimiento para ellos puede significar que lleguen a más personas, ¿no? Y en realidad sí, con la misma estructura organizativa precaria o mínima básica, que es cocinar y comprar unas cuantas sillas más y hicieron un techo. Pero por ahí para ellos crecimiento tiene que ver con a cuántas personas más asisten, o cuántas personas más se han sumado a la organización, en esa lucha por el reconocimiento y por la creación de un derecho. Entonces hay que pensar en qué es para nosotros crecimiento y cómo abrir eso para que no sea desde mi lógica esa mirada de ese proceso de cambios y de modificaciones que ha tenido la organización, que no tiene que ver por ahí con la palabra crecimiento ni con evolución. O por ahí sí, pero que en otro orden de cosas. Entonces, ¿cómo hago una pregunta para no obturar esta respuesta y no encorsetarla hacia un lado? Porque desde la afuera, ¿no? El desarrollo de una comunidad, ¿qué significa? Hay mucha mirada construida, hay un imaginario impuesto también del desarrollo que se juega todo el tiempo, y entonces cómo hacer para que no respondan en función de lo que se espera de ellos, para que nos cuenten lo que les pasa a ellos y a ellas. Entonces, eso es una gran dale, se va Renata. Bien, gracias Renata. Es bueno, un gran desafío para nosotros, ¿no? Poder revisar eso. La otra pregunta, Rosa, que habías marcado era las respuestas del gobierno provincial frente a las demandas de la organización y su postura la postura del gobierno en relación a las demandas, en el eje de la política y los políticos. Claro, bueno, ahí está complicado esa última preguntita, ¿no? Porque decir, yo les pregunto la postura y, a ver, dijimos que los encuentros, una entrevista es un encuentro, una construcción de la relación social. Si yo recién me conozco con el que va a ser mi novio o mi novia, y bueno, no le cuento todos mis defectos, ¿no? Le muestro más mis virtudes. Entonces, si yo pienso en una entrevista con una organización que recién nos conocemos, ¿por qué piensan ustedes que le van a responder una pregunta de mucha exposición como qué opina del gobierno actual, ¿no? Es una pregunta muy heavy. Entonces ahí hay que pensar cómo yo me acerco a su mirada de lo que está pasando y de la respuesta que el Estado está dando para que pueda haber una criticidad. Tal vez ese ejercicio que hicimos nosotros con los profes, con les profes,
pueda servir, ¿no? Esto de plantearle afirmaciones para que opinen acerca de esas afirmaciones, y que ahí discuya la idea de qué pasa, cómo miran los gobiernos, y si hay criticidad sobre eso y si pueden decir algo. En esa narrativa, en esa narración de qué piensan de las frases que dijimos, pero una pregunta tan directa puede ser muy complicada. Bueno. Ok, profe, vamos a hacer las correcciones. Sí, no lo piensen como correcciones, digamos. Esto es un primer ejercicio, bienvenido que lo hayan hecho, porque sobre ese ejercicio, miren, hemos podido trabajar un montón y seguir pensando en esto de qué significa una construcción de conocimiento no egocentrada, y bueno, para que podamos hacer todos mejores preguntas y tengamos una mejor instancia con una entrevista. No sé profe. Bien, profe, ¿cuándo hay que mandarlo? Hay que mandarle en un archivo. 30 de julio, escuchen, no. Ahora ustedes van a volver a leer todos como grupo los textos, vamos a poner unas consignas donde nosotros podamos ver por qué determinadas preguntas en función de lo que dice Rosana Guber en relación a los recursos, y entonces ahí vamos a poder ir mirando, digamos, también cómo ustedes se han sostenido teóricamente para construir esas preguntas orientativas, y por qué algún eje y por qué no otro. Entonces, para este ejercicio del 30 de julio, vamos a pedirles que ustedes puedan articular con los textos de Rosana Guber el porqué de esas preguntas, por qué están armadas así, ¿sí? Tratando de hacer uso de los recursos, a ver cuánto ustedes pueden profundizar en hacer uso de los recursos que ella propone, y cuánto pueden mirar críticamente las preguntas que han construido para poder resolverlas y resignificarlas. Así que ya les vamos a hacer ya les vamos a subir la consigna. Y con respecto a eso, a la consigna va a estar subida en el aula, en un formato de tarea, creemos, como hicimos siempre. Así que eso igual les vamos a explicar como les vamos explicando todas las clases, digamos, la actividad. Sí, para nosotros Ya tal vez está subida esta tarea... igual. Sí, pero era para hoy. La tarea estaba subida, pero era un ejercicio de trabajo para que hoy podamos trabajar, para que podamos hacer esta ida y vuelta entre nosotros. Pero no es la tarea definitiva, ¿sí? La tarea definitiva va a estar subida para que sea completada hasta el 30 de julio. Y me parece que va a tener alguna valoración, ¿sí? No es un parcial, pero sí va a tener una valoración porque, bueno, nos están pidiendo eso, ¿no? Como que haya alguna instancia para nosotros. Nosotros hemos dicho que hacemos, nuestra evaluación es procesual, pero sí nos están pidiendo que en algunas instancias tengamos una nota. Entonces, este ejercicio va a tener una valoración, ¿sí? Como una mitad del año, como un cierre de un proceso. Así que, pero bueno, lo van a poder hacer en grupo y seguramente va a salir muy bien. No sé si alguien más tiene algo para compartir, preguntas, si no han hecho el ejercicio, por lo menos preguntas, y si no, bueno, vamos cerrando. No sé si quiénes más van a clase ahora. Profe, trabajo colectivo sobre individual, no. Este trabajo que acabamos de decir, que es parte de lo que ya hicimos hoy, es grupal, ¿sí? No sé si quieren decir algo, compas, y si no, vamos cerrando. Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo no he hecho muchas preguntas porque no sabía si era grupal o no, pero seguramente si era grupal llegaba más lejos. Pero no he hecho muchos de los ejes, pero les presento más o menos lo que iba pensando. Dale. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las circunstancias o hechos por los cuales hoy están organizados? ¿De qué forma impactó esos momentos en sus vidas? ¿Qué relación hay, de acuerdo a si me preguntarían, si me responderían si fueran un cambio en el orden material, por ejemplo, que afectaba directamente a su trabajo? Ahí preguntaría qué relación tenían esos cambios con sus roles y actividades en las que se basaban para sostener a su familia. Y si eran de otro orden, como afectivo, ahí sí me quedaría corto porque esa sí o sea,
estaba pensando más o menos respuestas y veo de que esa pregunta me sería más complicada. Claro, pero no hay que pensar las respuestas. Ahí está. Matías, yo creo que también, ¿no? Esto es una apreciación. Que las preguntas tienen que estar, digamos, insertas en un eje, que son orientativas, que la idea es que tengamos mucho cuidado con ir una pregunta detrás de otra, que está muy buena tu pregunta, que nadie lo recuperó, esto de qué efecto tuvo en mi vida la organización, me parece que es algo para indagar muy lindo, me parece muy hermoso eso, muy interesante, porque hasta ahora es como que estamos queriendo conocer la estructura de la organización, la historia de la organización, el proceso, ¿no? Pero acuérdense que ¿por qué se configuran experiencias organizativas? ¿Por qué se configuran procesos colectivos en el marco de las comunidades? Porque la gente tiene algún problema y algún obstáculo para la reproducción cotidiana y comunitaria de la vida. Entonces, volver a esa pregunta de Matías, esta idea de decir, bueno, ¿para qué te sirvió en tu vida? Es una hermosa pregunta, es parte de la felicidad, pero parte también de los procesos personales, digamos, a ver, cómo a cada persona le jugó, le sirvió esta participación. Nosotros ahora estamos haciendo una investigación sobre los efectos sociales del COVID-19, y una de las cosas que hemos aprendido después de hacer como 25 o 30 entrevistas es que las mujeres no se salvan solas, y que lo organizativo, que lo colectivo en muchas ocasiones hace que las mujeres tengan acceso a los recursos que el Estado les brinda para la protección y reparación de las violencias. Entonces, miren qué importante es preguntar, digamos, ¿para qué te sirvió lo organizativo, esta experiencia, este merendero en tu vida, ¿no? Y les aseguro que van a escuchar respuestas muy hermosas. Gracias, profe. Que tienen que ver con esto. Después otra pregunta era, ¿cómo y cuándo fue que se dieron cuenta de que estas problemáticas afectaban a muchas personas? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo surgió la iniciativa de organizarse con sus compañeros? Y en relación a eso, ¿cómo describirían aquel momento en el que pusieron en común lo que les afectaba y preocupaba? También están muy hermosas. Están hermosas esa última, sobre todo, Matías, porque estás haciendo, mira, ahí esa última, estás haciendo foco en lo vivencial, ¿no? ¿Cómo fue el momento? ¿Cuál fue el día? Entonces la estudiante te dice, mira, yo me acuerdo clarito que un día le pasó que se le murió el chiquito en la vecina de desnutrición, y salimos todas y nos pusimos re mal y dijimos, no, algo hay que hacer, y nos juntamos y sería unas cuantas que tomamos mate, nos pusimos a pensar ¿no? Y sale esa historia. Miren, eso puede ser un recurso, hay que trabajarlo ahí, pero está bueno ese último recurso. No sé si está bueno, pero no trabajes solo, Matías, y insisto, Sí. lean ¿Podrías los textos porque repetirla la pregunta? mucho más. Disculpadme, Rosa. Sí. Así la anoto. ¿Cómo surgió la iniciativa de organizarse con sus compañeros? Y en relación a eso, ¿cómo describirían aquel momento en el que pusieron en común lo que les afectaba y preocupaba? Bueno, están hermosas, esas dos últimas hay que buscarlas, pero está bueno, ahí hay, ¿no? Ahí hay algo muy, muy rico, puede salir mucho de esa pregunta, sobre todo de la última. Después, otra pregunta era que comenten más o menos por qué se denominan de esa manera, porque algo curioso que me parece a mí es que todas las organizaciones se identifican o se ponen un nombre, que expliquen cuál es el significado que tienen para ellos también. Claro, es decir, ¿qué ese significa nombre. la poderosa para ustedes? Claro. ¿Qué significa movimiento ¿no? ¿Qué significa? Bien, está bueno, eso, muy bueno. Y ahí apelás también a lo afectivo, ¿no? Sí, buenísimo, creo que lo racional. recuerdo que creo que 2019 un grupo de estudiantes en conjunto con la organización cambian el merendero que era el Fueguito de mi Esperanza, o sea, ellos acompañan, y creo que si le preguntas de eso, por qué se denominan así ese nombre, o qué vivencias tienen de ese nuevo, cómo han construido ese nombre, creo que va mucho esto, ¿no? A los sentimientos, a las expresiones, a las vivencias en cada momento, y por qué cambian ese nombre. Mira, situaciones
también, ¿no? Las situaciones al momento del proceso organizativo, en ese caso. Digo, yo recuerdo y sabemos y nos acordamos de que se unieron, hicieron una mateada, una rondita, y se pusieron a discutir sobre el nombre, y hablaron y contaron las cosas que habían vivido, y entonces por eso salió ese nombre y no otro. Bueno, está muy bien apelar a lo emocional también, para recuperar esas historias, porque no todo es racional. Dijimos, nosotros acá defendemos mucho que la razón tiene tanto valor como lo afectivo, y creemos que la gente, tanto como nosotros, sentipensamos siempre, y apelamos a sentipensar, ¿no? No solamente a la razón como el eje de todas las explicaciones. Así que, bueno, no sé, ¿alguien más que quiera decir algo? Pero Matías, no trabajes solo, volvé con tu grupo, lean el texto. Yo creo que si has hecho eso solito, sin haber leído mucho, sin haber cotejado, debatido con tu grupo, puede salir cosas mejores si lo haces después de hacer eso. Perfecto. Bien. Bueno, no sé, Edgardo, Silvina, Anto, Natalie, si consideran terminamos aquí, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, bueno, mis compañeros que es conectarse siempre de mi grupo, bueno, Gretel, Gisela, Erika, Pam, estaban rindiendo hoy un recuperatorio, pero hemos ya organizado para hacer una videollamada y poder debatir mejor, porque habíamos tirado en nuestro grupo de WhatsApp algunas preguntas, pero al escuchar la clase, muchas estaban como para modificarlas. Bueno, Y buenísimo. las chicas preguntaban si podíamos subir el ejercicio que era para hoy tipo borrador, Sí. para que así tener una devolución antes de la tarea. Ah, bueno, dale. Pero yo creo que de acá salieron muchas cosas, Silvina. Yo creo que vos sos la vocera acá para llevar todo lo que discutimos. Iba pasando igual. Buenísimo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: me parece que más que devolverles a ustedes en particular, vamos a subir estas clases, vamos a pedir que todos suban, los que han podido hacer, suban sus ejercicios. ¿Saben para qué? Para que puedan mirarse a sí mismos después, con el segundo, y puedan cotejar y puedan decir, bueno, profe, en este primer ejercicio dijimos esto, y en el otro, lo revisamos, lo pensamos, lo discutimos, y ver qué salió de eso, ¿no? Para mirarlo diferente. Está Además, bueno. nosotros sí pensamos que cuando entreguen en julio van a tener una devolución también, antes de las entrevistas. No es que, digamos, no se va a dar esa instancia, así que tranquilos, tranquiles, trabajen, digamos, para esa entrega del 30 de julio, y van a tener una devolución y tiempo para ajustar también para recién ir a la entrevista. Perfecto, gracias, profes. Bien, bueno, gracias a ustedes. No sé si alguien más, y si no, nos despedimos, los saludamos, y bueno, que tengan un saludo, digamos, a ustedes, en nombre de ustedes, a todos, que tengan buenas vacaciones. Ya sé que no son tantas vacaciones porque todos tenemos tareas. Yo ya dije, acabo de hacer un listado, tengo 5 cosas grandes para hacer, pero tengo 2 tesis para corregir, tengo, bueno, una capacitación para armar, una ponencia para escribir, pero aún así no vamos a estar tanto conectados con la virtualidad, y eso ya es un descanso. Así que descansen, compas, y bueno, de todas maneras quedan 2 minutitos, así que descansen. Ya vamos a subirles con los compañeros la consigna, y bueno, que tengan buena tarea. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes, Silvina. Gracias. Bueno, compa, se va a cortar esto. Tal vez deberíamos juntarnos un ratito, así hacemos la consigna y la dejamos subida para el 30, ¿les parece?